Hola a todos. Bueno, una clase más. Vamos a brindar hoy de- respecto del curso de operador socioterapéutico en adicciones. Venimos hablando mucho de la familia, venimos hablando precisamente de los límites que no se le han impuesto a los niños y niñas en la infancia, y que después proyectan una eventual adicción en la adolescencia y posterior a la etapa de la adolescencia. También hemos venido hablando de los problemas irresueltos, de la infancia, que requieren obviamente eh, atención terapéutica inmediata, y cuando no puede realizarse esa terapia correspondiente, generan un sinfín de problemas. Asimismo, los secretos de familia, asimismo, eh, eh, muchas problemáticas que van quedando como en el tintero y que desarrollan después un sinfín de problemas. Bueno, esto lo hemos abordado en todas estas clases prácticamente, pero hoy vamos a hablar de, de otro tema muy particular que tiene que ver primero con el cerebro humano, después cómo funciona eh, las sensaciones de placer que tiene una persona cuando eh, se administra una droga determinada, una sustancia, cómo es, de qué forma y por qué repite esta situación que termina teniendo esa misma persona una adicción. Bueno, vamos primero con el cerebro humano, que es el órgano centro, el órgano centro que va a tener una cabal importancia en la vida cotidiana nuestra, en la vida en sí. Es un órgano centro donde toda la actividad humana se rige por el cerebro. ¿eh? Nuestra inteligencia, parte de nuestro cerebro, nuestro razonamiento, todo lo pensamos, y ahí donde pensamos, donde sentimos, hay áreas muy importantes que tienen que ver con el habla, con precisamente el lenguaje, con la memoria, con eh, la visual, cuando podemos escuchar, lo auditivo. Todo es una caja de resonancia, nuestro propio cerebro. Es una computadora, ¿sí? Como una computadora realmente, que no tiene un chip determinado o millones de chips, sino que tienen miles y millones de neuronas, ¿sí? Por lo tanto, es tan importante para la vida nuestra. Necesitamos obviamente para conducir un auto, para disfrutar de lo agradable que puede resultar una comida, para respirar, ¿sí? Para crear una obra de arte, para escribir, etcétera. Siempre usamos precisamente en nuestro cerebro para todo. O sea, es muy importante. Por eso es que cuando se le suministran sustancias a ese cerebro, la química cambia, ¿sí? Ya tenemos un cerebro que, salvo que la persona tenga alguna patología inherente a propia de la genética, o algún problema de alguna malformación cerebral, etcétera, pero cada uno de nosotros normalmente nacemos con el privilegio de tener un cerebro que está todo muy bien balanceado, y esas sustancias químicas realmente son las que corresponden. Pero bueno, el medio ambiente, las circunstancias, las problemáticas que hay después en la propia vida hace que muchas veces tengamos que asistir a algún psiquiatra donde nos va a proveer de alguna medicación para que aquellas sustancias
químicas que de repente están en merma en nuestro cerebro, puedan llegar a producirse nuevamente o a estimularlas nuevamente a través de la medicación psiquiátrica. Lo que conlleva a ese peligro siempre que está previsto obviamente por los psiquiatras, que puede llegar a tener una adicción, o por lo menos una medicación a la cual una vez que se fija la tolerancia no es tan fácil dejarla de lado, ¿sí? El cerebro regula las funciones básicas del cuerpo, ¿sí? Nos permite interpretar y responder, moldea nuestro comportamiento. Algún autor nos dice: somos nuestro cerebro. O sea, todo lo que somos nosotros somos nuestro cerebro, porque allí la orientación de la propia vida la da nuestro cerebro, ¿sí? Por eso es tan importante cuidarlo, obviamente cuidarlo, de tener actividades saludables para que puedan permanecer esa cantidad de neuronas que funcionan interactuando unas con otras de la mejor manera, y no intentar agredirlo a ese cerebro, por el cual después, y hay cuestiones que tienen que ver con ya no es tan reparatoria la posibilidad que tiene después un psiquiatra para poder estimular lo que en algún momento nos falta por haber adquirido quizás alguna adicción. Bueno, como dijimos, una computadora compleja, miles de millones de células a través de neuronas, están organizadas en circuitos y redes. Cada neurona controla ese flujo de información, ¿sí? Si una neurona recibe suficientes señales de otras neuronas con las cuales están conectadas, se activa y dispara su propia señal a otras neuronas del cerebro. Es fantástico la forma en que está pergeñado el cerebro. La naturaleza humana a través del cerebro es fantástica, realmente fantástica. Distintos circuitos son responsables, obviamente, de coordinar y llevar a cabo funciones específicas, como las que hemos dicho, ¿no? Funciones que tienen que ver con actividades que realizamos, con cuando hablamos, cuando escribimos, cuando tenemos una vinculación con alguien, cuando hacemos amistades. Hay funciones realmente específicas. Las redes de neuronas intercambian señales entre ellas y otras partes del cerebro, la médula espinal y el sistema nervioso periférico. Esas redes de neuronas intercambian esas señales, entonces es una gran cantidad es un entramado neuronal. Quiero que entiendan que esto no es una clase de neurología, pero para que entiendan que el suministro de sustancias agreden precisamente a este entramado tan sigilosamente pergeñado por la naturaleza humana, ¿sí? A través de la mano de Dios, de un ser supremo, de la propia naturaleza. Bueno, aquel que quiera creer en lo religioso lo puede hacer, otros que creen en la existencia de la naturaleza como hacedor del ser humano, y a su vez de cómo pergeñó ese cerebro, también lo puede hacer, obviamente. Acá siempre vamos a estar abiertos a todo tipo de posturas. Esas redes entonces de neuronas intercambian señales entre ellas y otras partes del cerebro a la médula espinal y al sistema nervioso periférico. Una neurona, para que ustedes entiendan, ustedes en el teórico van a tener el gráfico precisamente, es muy simple, lo vamos a hacer simple. El mensaje que envía una neurona es el envío de ese mensaje. Esa neurona va a liberar un neurotransmisor, como por ejemplo la dopamina, ¿sí? La dopamina. En el medio, en ese espacio que hay entre neurona y neurona, el nombre que recibe ese espacio donde se envía ese mensaje, y la otra neurona que va a ser la receptora, se denomina sinapsis,
¿sí? Ese puente que hay entre neurona y neurona, ¿sí? Para hacerlo fácil. Cuando el receptor recibe esa liberación de dopamina, ese neurotransmisor, provoca obviamente cambios, siempre va a provocar cambios, ¿sí? Esa información llega, provoca cambios cuando se lo recibe. Los transportadores, que no son otra cosa que moléculas, reciclan los neurotransmisores, ¿sí? Cuando se recibe, cuando esa otra neurona entonces recibe y provoca cambios, esos neurotransmisores, o sea, por ejemplo esa dopamina que ha llegado, se recicla de alguna forma y la devuelve y se devuelve al primer lugar donde llegaron, o sea, a la neurona donde salieron. Es un ida y vuelta. Cuando llega va a limitar o cancelar la señal emitida entre neuronas. O sea, se va a limitar esa señal por el tema de que esa información que vuelve, bueno, ya ha sido, es correcto lo que se dijo, entonces se limita a ese tipo de información que llegó. El envío de esa información lo recibe a través de la dopamina, ¿no? Que es el neurotransmisor. Cuando regresa se va a limitar entonces esa señal emitida, o si no se va a cancelar directamente. Bueno, hasta acá llegó ese tipo de información que necesitaba tener esa neurona, o sea, lo que se quiso generar en ese momento. Ahora vamos a ir ahondando con esto, porque yo sé que algunas cosas tienen características técnicas, pero se va a entender muy bien. Todo este proceso de esa liberación de dopamina cuando se intenta realizar una actividad, no debe haber una actividad saludable. Por ejemplo, se envía desde un grupo de neuronas o una neurona, se envía a través de esa sinapsis, ese espacio, a la otra neurona, lo agradable que es una comida, ¿sí? Bueno, voy a comer. Entonces se le envía con esa liberación de dopamina, que es una suerte, finalmente donde se recibe es una suerte de deseo, al fin y al cabo de, bueno, voy a comer algo rico. Cuando digo que voy a comer algo rico, es porque ya sé, y en mi memoria ya quedó establecido que eso que voy a comer sí realmente va a ser rico. Entonces ya me estoy anticipando, cuando la otra neurona entonces recibe esa información, regresa cancelando ya directamente esa señal como listo, ya está, lo que va a comerse es algo rico, ¿sí? Se cancela, bueno, llega, se transporta, se recicla nuevamente al primer lugar, ya categóricamente diciendo voy a comer algo rico. Las drogas, este proceso, interfieren en todo el proceso visto. Acá hay algo claro, estamos hablando de neurotransmisores naturales, ¿sí? La dopamina es un neurotransmisor obviamente natural. Si a nosotros algo nos causa placer, obviamente vamos a tener una suerte de explosión de placer, lo vamos a liberar, esa otra neurona va a expresar eso y en todo caso va a limitar ese placer o lo va a cancelar diciendo no me puedo dar el gusto de tener este placer, por ejemplo, el placer por algo, de repente por una actividad sexual, por ejemplo. Pero son actividades que el ser humano realiza. Las drogas interfieren en todo el proceso visto. La marihuana y la heroína tienen la capacidad de activar neuronas por estructura química similar a un neurotransmisor natural, ¿sí? La marihuana y la heroína tienen esa capacidad. Son similares en cuanto a la forma en que activa las neuronas que, por ejemplo, la dopamina. Entonces, como activa las neuronas por la estructura química que es similar. Entonces, por ese motivo es que la puede llegar a activar junto con el neurotransmisor natural.
imitan a las sustancias químicas, ¿sí? Tanto una droga como la otra. Por eso la sensación de placer, ¿sí? Por eso es que si la dopamina es el neurotransmisor que va a causar esa sensación de placer, obviamente las drogas producen esa sensación de placer, porque imitan esas sustancias químicas como la dopamina, propias del cerebro. No activan de la misma manera que un neurotransmisor natural y provoca mensajes anormales a través de la red. La forma en que la dopamina se maneja en forma natural en la química del cerebro, ya lo dijimos, digamos, es en cuanto a algo saludable y no perjudicial. Pero cuando estamos hablando de una activación artificial a partir de una droga, obviamente que los mensajes no van a ser normales, van a ser anormales dentro de toda esa red neuronal. O sea, que las propias neuronas es como que se van a sentir, toda esa red se va a sentir, esa red neuronal, como alterada por algo que no es lo que siempre estuvo pasando dentro del cerebro, dentro de esa red neuronal. Es algo diferente, se van a sentir como raros, por decirlo de alguna forma, dándole entidad o personalidad a la red neuronal. La anfetamina y la cocaína son neuronas que liberan cantidades anormales, altas de neurotransmisores, neuronas que liberan cantidades anormales o altas de neurotransmisores naturales. Recuerden que imitan a la sustancia química, pero por ejemplo la anfetamina y la cocaína hace que en muchos casos la dopamina sea mucha cantidad de dopamina la que se genera, ¿sí? O al intervenir con esos transportadores, recuerden, esas neuronas que reciben y que vuelven a la primera neurona, evitan el reciclamiento normal. O sea que es algo muy, muy raro, estas sustancias químicas del cerebro. O sea, llegan pero de una forma extraña, anormal, ¿sí? Porque aparte no es la cantidad de dopamina en muchos casos que es la que corresponde devolver, sino que es demasiada. La afectación del cerebro por drogas. Bueno, la sensación de placer se identifica y refuerza las conductas beneficiosas. Siempre tenemos que hablar de esa sensación de placer con el comer, la comida que es agradable, socializar, estar una velada muy bien con alguien, una actividad sexual que se realiza con alguien y que libera una sensación de placer importante, etc. El cerebro está cableado para que repitamos actividades placenteras. O sea, el cerebro está capacitado para eso. Lo que no está capacitado es para que se multipliquen la cantidad de neurotransmisores, la cantidad de dopamina u otros neurotransmisores que en algunas drogas también intervienen. Hay 10 más o menos neurotransmisores y depende qué droga va a ser uno u otro. Por lo general la dopamina es la más conocida, pero después tenemos el GABA, los péptidos y otras, la serotonina, bueno, otros neurotransmisores que también pueden intervenir. Pero el cerebro está cableado para que repitamos actividades placenteras. Acá hay algo claro que tienen que entender ustedes, la experiencia placentera, porque acá vamos a hablar de por qué la persona después tiene tanta compulsión desde el punto de vista fisiológico, lo estamos hablando. Hoy no hablamos de la familia, no hablamos de los factores de riesgo, de lo medioambiental, estamos hablando precisamente de lo que pasa en ese cerebro cuando la persona se droga. Porque si la persona se drogara y sería como comer una comida y después querer volver a comer, bueno, ahí tendríamos que tener el tema de la obesidad en todo caso, o una actividad sexual que sea demasiado compulsiva y ahí tendríamos que hablar también de la adicción al sexo, o la socialización, estar vinculado siempre con alguien porque tengo la compulsión de vincularme con alguien y bueno, en ese caso estaría teniendo una adicción a los vínculos humanos, etcétera, hay muchos casos más. Pero en el caso de las drogas queda una adicción que es muy perjudicial para el organismo, para el propio cerebro, que se va
finalmente según qué droga se va devastando en forma mucho más prematura que otras. Entonces la experiencia placentera pasa a ser prácticamente, y es un cliché quizás hecho, pero termina siendo la persona presa de su propia adicción. En el caso que siempre hablamos, puede terminar en, eh, en la cárcel o puede terminar muerto, ¿sí? Muerto o en la cárcel o teniendo una enfermedad mucho más importante como una enfermedad terminal como el SIDA, etc. Porque se pierden las perspectivas, ¿sí? Se pierden las perspectivas de vida, de proyectos. La persona queda arrasada como sujeto. La experiencia placentera, el neurotransmisor de la dopamina, lo que da son ráfagas de dopamina, ¿sí? Ráfaga de dopamina. Esta señal hace que no tengamos que pensar en ello y que resulte fácil de repetir la actividad, ¿sí? Si nosotros, para situar que es necesario recordarlo, esa ráfaga de dopamina que aparece de una neurona a otra para decirnos qué rica que es esta comida, bueno, esa señal que se provocó de una neurona a otra neurona hace que tengamos que pensar y va a quedar precisamente en nuestra memoria como esto fue rico, esto fue placentero. Y por eso después lo vamos a repetir, porque la actividad se repite después sin pensar, voy a comer esa comida, ¿será rica esa comida? No, ya sé que es rica, por lo tanto la quiero comer, ya sé que es rica, que es sabrosa. La quiero comer y ya anticipo la liberación de dopamina, inclusive viendo el plato con esa comida porque ya me causó placer antes, ¿sí? Entonces esa ráfaga de dopamina ya se instaló, ¿sí? Ya provocó una señal que quedó dentro de nuestro cerebro, de nuestra memoria. Cuando repetimos la cantidad de veces que comemos la misma comida rica y siempre nos causa esa sensación de placer, obviamente provocamos ese hábito. Cuando el hábito es en relación al consumo de sustancias, ese es el problema, ¿sí? Porque ese es el hábito perjudicial. Que como una comida rica, yo voy a tener seguramente los límites adecuados para decir, bueno, es rico comer un asado, pero tiene mucha grasa y tengo colesterol. No voy a comer hoy, o por lo menos hasta que el médico me lo diga, porque de repente me puede hacer mal y subir el colesterol a no sé a cuánto y puede ser muy perjudicial para mi salud. Pero en el caso de las drogas, no. Se sabe que las drogas son perniciosas, pero no se toma conciencia de eso, ¿sí? No se toma conciencia. Inclusive lo único que se busca es tener nuevamente esa sensación de placer que se provoca cuando consume la persona la sustancia. Las drogas provocan entonces una euforia intensa, oleadas de dopamina también, igual que en la actividad saludable que dijimos recién, y el placer se instala para repetir, igual que en la actividad saludable. Le enseñan al cerebro a buscar drogas, ¿sí? Ya una vez que está instalado, es tan adictiva la droga, por ejemplo la cocaína, una de las más, a buscar drogas y a dejar de lado otras actividades más sanas. O sea, las actividades sanas de comer una comida, de tener actividad sexual, como dijimos, de buena manera y satisfactoria, de repente, de hacer cualquier tipo de actividad que sea que sea placentera, que me ha dado gusto, ¿sí? Que he sentido en mí mismo esa sensación de placer, van a quedar de lado. ¿Por qué? Y porque la droga ya se apoderó ya está instalada para poder repetir una y mil veces en forma compulsiva el consumo, ¿sí? El consumo. Y ya lo sano no me interesa, me interesa la droga, que es la que me va a provocar que ya prácticamente arrasó cualquier tipo de actividad sana, porque ya se impuso dentro de mi cerebro, ¿sí? Bueno, el reflejo aprendido puede durar años. Hay un ejemplo que nos dice el autor, que es la casa donde consumían en el pasado. Bueno,
una casa donde la persona, por ejemplo, se recuperó, y de repente va a una casa determinada donde ahí sí se consumían drogas, y cuando ve eso se activa, aunque parezca mentira, se activa la sensación de placer que puede llegar a provocar eh, si vuelve a consumir drogas, ¿sí? Porque se acuerda de aquella situación. Pero no es que se acuerda solamente. Hay personas que se han recuperado, que directamente controlan esto, pero hay personas que no, que han ido a una determinada casa sabiendo que ahí se consumía y ya se activó el deseo por consumir. Es increíble. O en una esquina, de repente, donde se juntaba con otras personas, ¿sí? Y es tremenda el deseo que aparece, ¿sí? Que no sería el mismo deseo que de repente ir a la casa de alguien, o mejor dicho, iba a decir a la casa de alguien y ver una parrilla. No, sentir el aroma a asado. ¿Alguien de ustedes no ha sentido el aroma a asado? Bueno, aquel que no come carne no. Pero bueno, el aroma asado, el aroma, no sé, que están haciendo un estofado con tuco, etcétera, una salsa de tomate, algo que realmente ha sido gustoso para la persona. Bueno, la sensación de placer por haber comido antes está, ¿sí? Entonces, alguien pasa por una casa y siente eso y dice, ¡ay, qué rico! Y se libera, aunque parezca mentira, se libera dopamina anticipatoria, aunque ahí se va a limitar porque la persona no va a entrar a la casa de cualquiera a comer porque pase por la calle. Pero ya sabemos de qué se trata el asado o esos tallarines con salsa de tomate, ¿sí? Pero eso es saludable y aparte le podemos poner límite a la situación. En el caso de la droga no. Ese es el problema fundamental. Por eso es que las personas que han sido adictas no pueden estar relacionadas con personas que están en pleno consumo. Esos lugares son muy complicados. La cancha, por ejemplo, también, en el caso de que hayan personas que se han reunido, entre otras, que se reunían siempre por un equipo de fútbol, etc. Entonces tenemos recompensas naturales, que son las que decíamos recién, y las recompensas, o sea, del asado, de los tallarines, de otras actividades que nos gustan, y recompensas de las drogas, que producen neurotransmisores o reduce la capacidad de los receptores. La capacidad para experimentar placer, naturalmente, también disminuye, ¿sí? A medida que va disminuyendo, porque las drogas son menores, porque la forma en que se droga la persona es una cantidad de dosis, pero después, ustedes saben, ya cuando se hace el hábito, la persona necesita más droga, más consumo para poder llegar a ese primer consumo que fue muy placentero. Entonces nunca llega a tener el mismo consumo, sino que necesita otro tipo, ya con consumir igual la misma dosis que la primera vez que le causó tanta sensación de placer, no va a ser lo mismo que la 19ª vez, el número 28. Ahí va a tener que tomar más droga o fumar más droga realmente para tener esa sensación primera, ¿sí? Ahora vamos a hablar de algo que se llama núcleo accumbens, que tiene que ver con el cerebro, obviamente, ¿sí? El núcleo accumbens ya tienen dos partes en el teórico, una donde están los ganglios basales y ahí la corteza prefrontal, y en el otro también está otro esquema de cerebro donde está el núcleo accumbens. Acá yo le doy una importancia muy capital a el núcleo accumbens porque es la fuente de placer, la fuente del placer. En la segunda parte del teórico sí focalizo en el famoso núcleo accumbens que tenemos en nuestro cerebro. Y es responsable, el órgano central que está implicado en las funciones de motivación, de recompensa y de refuerzo conductual positivo, ¿sí? Siempre estamos hablando de que si los hábitos que tenemos son buenos, saludables, no pasa nada, porque obviamente que siempre vamos a buscar cosas que nos den placer, ¿sí? Cosas que nos den felicidad, que nos sintamos bien, ¿sí? Pero siempre mientras no
hagamos de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro cerebro un despojo humano, ¿sí? La función del núcleo accumbens es transferir información motivacional relevante para lograr poner en marcha las acciones motoras necesarias para obtener determinada satisfacción, ¿sí? En el desequilibrio del núcleo accumbens hay muchas enfermedades que se han generado cuando se desequilibran estas funciones, cuando realmente hay muchos problemas implicados aquí. Surge la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, la bipolaridad, el trastorno de ansiedad, Parkinson y el abuso de drogas, obviamente, etcétera, entre muchos trastornos y patologías. Y el abuso de drogas cuando hay desequilibrio, porque se desequilibra inevitablemente ese núcleo accumbens. La activación del núcleo por reforzadores positivos naturales. Dijimos, un refuerzo de la conducta positiva. Esos reforzadores positivos naturales obviamente que tienen que ver con los alimentos, como dijimos, alimentos ricos, el dinero, que para muchas personas lo tienen como tan importante y les causa placer, la sexualidad, obviamente, la actividad sexual, etc. Bueno, esos son positivos, ¿sí? Y se liberan dopamina que genera placer, ¿sí? Es muy no contradictorio, pero el tema del dinero, bueno, hay personas que utilizan el dinero como lo más importante de su vida, pero esto tiene mucho que ver también con la forma en que las personas han sido educadas, han sido socializadas. Normalmente estamos en una sociedad capitalista de oferta y demanda, donde el dinero es importante en el sentido de la subsistencia de cada uno de nosotros. O sea, en un trabajo se necesita precisamente dinero para subsistir, ¿sí? Después, y dar alimento, vestimenta, casa, o atender enfermedades, etcétera, y el mejor bienestar a una familia, ¿sí? Simplemente. Pero bueno, esto sería más un discurso más mesurado, digamos, pero hay personas que tienen pueden llegar hasta una compulsión por el dinero, ¿sí? Lo que puede llegar a ser casi como una adicción al dinero. Pero no obstante, bueno, hay gente que siente una sensación de placer a través del dinero, por eso quería acotar eso. Pero bueno, los alimentos ricos, la sexualidad sin llegar a una adicción sexual, son, digamos, los reforzadores positivos naturales, porque hay una liberación de dopamina que genera ese neurotransmisor que genera placer. Las funciones del núcleo accumbens, entonces, hay emociones, recibe conexiones de áreas cerebrales relacionadas a las emociones, como la amígdala e hipotálamo. Estos son partes también del cerebro. Hay una conexión con la memoria y las áreas motoras también. Porque hay una conexión entonces con las áreas cerebrales, relacionadas con las emociones y con la memoria, con las áreas motoras o motrices, lo convierte en este órgano, el núcleo accumbens, fundamental para el aprendizaje de conductas que nos llevan a sensaciones placenteras, ¿sí? Y evitar las negativas. Esto lo tienen que tener muy en claro, porque es prácticamente el núcleo accumbens es pero tremendamente importante para el tema de adicciones, ¿sí? Es el centro neurálgico, ¿sí? Del por qué la persona repite después el suministro de sustancias o el deseo tan irrefrenable por jugar, etc. La dopamina en la actividad placentera, el comer, ¿sí? Se activa la dopamina en el área tegmental ventral. Esto para que tengan en realidad someramente algunas palabras técnicas de lo que implica las áreas cerebrales, ¿sí? La actividad placentera como comer, etcétera, como decíamos recién. El núcleo accumbens es el centro de placer del cerebro, como dijimos. Los niveles de dopamina ascienden con lo agradable o caen drásticamente con lo desagradable, ¿sí? Es así de simple.
De repente la dopamina puede ascender por una actividad placentera muy importante que tengamos, pero pueden caer cuando algo es desagradable. O sea, no vamos a después experimentar, así como podemos repetir circunstancias que fueron realmente muy agradables, no vamos a intentar siempre no repetir las circunstancias que nos provocaron dolor, angustia y fueron desagradables, ¿sí? Entonces también vale mucho esto, porque ahí no va a haber liberación de dopamina, por lo desagradable. En cuanto al núcleo accumbens y el efecto placebo, ¿sí? Hay un efecto placebo que significa, es una experiencia psicológica en realidad, de mejora en la salud, que se da con la administración de sustancias, tratamiento o cirugía, que no proporciona ningún efecto, ¿sí? Pero el paciente no lo sabe. El núcleo accumbens libera dopamina cuando le administran la sustancia placebo. O sea, se le administra una sustancia que no tiene que hacer ningún tipo de efecto porque es prácticamente inocua. Sin embargo, psicológicamente la persona cree que se le está suministrando algo que va a cambiar o va a modificar sus conductas por las cuales asistió a ese terapeuta o a ese psiquiatra. Bueno, ha tenido muy buena... la experiencia ha sido realmente muy, muy buena en mucha gente, se aplica todavía el famoso placebo, porque las personas logran en un momento dado liberar dopamina realmente de ese núcleo accumbens, creyendo de que le están suministrando algo para que esto se produzca. El núcleo accumbens y el amor y el apego, ¿sí? En cuanto intervienen también en la creación de lazos, en el afecto, en el amor, en la pareja, en la familia, en los amigos, ¿sí? Se activa cuando somos rechazados, o sea que tanto cuando nos sentimos bien con alguien o con amigos, también cuando nos rechazan, obviamente intentamos después no pasar por la misma experiencia. Solo ver una foto del ser amado incrementa la actividad del núcleo, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿no? Cómo la persona queda también en un reservorio de nuestro cerebro, donde con solo ver una foto ya nos va a producir algunos recuerdos que tienen que ver con esa sensación de placer que inclusive pudimos haber tenido cuando tuvimos o alguna actividad sexual con esa persona, o hermosas charlas que hacen que ver la foto de la persona nos digan qué lindo es haber estado o seguir estando o poder llegar a estar con esta persona nuevamente. Bueno, el núcleo accumbens junto con la corteza órbito-frontal, ¿sí? Se asocia con la evaluación de ganancias y pérdidas que conlleva el amor y el rechazo. Esto tiene que ver, porque estamos hablando de liberación de dopamina, de neurotransmisores, y la corteza órbito-frontal, recuerden que es donde se ejecutan las acciones, ¿sí? Entonces tiene mucho que ver con esa evaluación que se hace, de ganancias y pérdidas al fin y al cabo, y conclusiones que se sacan. El amor romántico se incrementa obviamente la dopamina, ¿sí? Cuando hay amor romántico obviamente siempre hay un incremento mayor de dopamina en plena relación que puedan llegar a tener las personas. En adicciones el accumbens impulsa para la acción y la planificación e inhibición de las conductas, las conexiones con la corteza prefrontal. Así nos lleva a repetir sentimientos de placer, ¿sí? Impulsa entonces el núcleo accumbens en el tema adicciones ya directamente para la acción en la planificación e inhibición de las conductas, las conexiones con la corteza prefrontal. Así nos lleva a repetir sentimientos de placer. Siempre queda en ese reservorio que estamos hablando, y la sensación de placer se sabe que la va a producir si consume sustancias. También el accumbens el sistema motivacional en la generación de planes. Esto tiene que ver por esa conexión que tiene con esa corteza prefrontal. El aprendizaje y la memoria, todo va a quedar, vamos a ir aprendiendo en la propia vida, hay cosas que nos van quedando después para saber qué es lo que podemos realizar bien y no.
Con respecto a la música, vamos a tener, podemos escuchar música que nos agrada muchísimo, o escuchar en algún lado, y bueno, eso genera una mayor liberación de dopamina. Hasta acá entonces lo de núcleo accumbens y el cerebro tan privilegiado para nosotros. En el caso, ahora les voy a hablar algo, por lo menos vamos a empezar con algo respecto de la cocaína, ¿sí? La cocaína. Bueno, acá vamos a tener en cuenta, más allá de la procedencia que pueden ser de Colombia, que puede ser de Perú y que tienen diferentes nombres, que también en un momento dado puede ser de Bolivia, ¿sí? Y la forma de que se pueden llegar a extraer y los cortes que se hacen con estricnina, quinina, ácidos básicos, detergentes, etcétera, y que llevan distintos colores, ustedes lo van a tener en cuanto a la forma en que se realiza la cocaína, ¿sí? En que se extrae y la forma en que se consume la cocaína. Con respecto a los efectos, vamos a hablar de corto plazo, intenso viaje de corta duración, es poco la duración que tiene en cuanto a ese pero muy intenso ese viaje después de que la persona consuma cocaína. Luego aparece la depresión, una depresión importante, intenso, nerviosismo y deseo por más drogas, ¿sí? Por eso que la cocaína es tan adictiva, ¿sí? Mucho más que otras. Hay pérdida de apetito en el corto plazo, incremento en ritmo cardíaco, presión, temperatura, en la respiración, ¿sí? O sea, en el ritmo respiratorio. Las pupilas se dilatan, la euforia en un momento dado es intensa, el sueño es perturbado, o sea, la persona no puede dormirse demasiado, ahí tiene náuseas, ansiedad y paranoia. Acá cuando hablamos de ansiedad, bueno, hablamos de una crisis nerviosa que puede producirse. La paranoia ya es la persecución, el creer que alguien lo está siguiendo por algún motivo. Pánico y psicosis, una crisis de pánico porque tiene miedo a determinadas cosas. La psicosis ya empieza la persona a sustituir la realidad por otra. Convulsiones, puede llegar a convulsiones, ataque y muerte repentina por dosis altas, ¿sí? Si la dosis se pasa de lo que corresponde, acá si hay una talla de 1,70 m tiene que ser X dosis, más de esas dosis, ustedes lo van a tener en el teórico, ya estaríamos hablando de una persona que puede llegar a tener esa sobredosis. O sea, mucho tiene que ver las dosis con la característica corporal de la persona. Ojo porque no necesita que la persona sea un gran adicto, sino que una sola vez que pueda llegar a tener una dosis que fue fuera de lo que realmente necesitaba consumir puede llevar a la muerte. Comportamiento extraño, a veces obviamente violento. Y a largo plazo los efectos, daños permanentes a los vasos sanguíneos y al cerebro, daño renal, pulmonar, hígado, destrucción nasal si es inhalada. Si es inhalada, sí, el tabique nasal y la mucosa queda destruida. Delirio, psicosis, como decíamos recién, pero en mayor grado, ya mucho más persistente. La depresión es severa, la tolerancia y la adicción, incluso después de consumirla una vez, ¿sí? Siempre hay una tolerancia y rápidamente se genera una adicción cuando hay un consumo de cocaína. Problemas sexuales, ¿sí? Impotencia puede producirse a largo plazo, tanto en hombres como en mujeres. Infertilidad. Desnutrición, porque obviamente pérdida de apetito. Deterioro en los dientes, muy importante, grave. Si se fuma puede haber fallos respiratorios, etc. Esto en cuanto a los efectos que produce la cocaína. Bueno, hasta acá llegamos con hoy una clase más de aspecto técnico, pero ustedes tenían que saber cómo funciona el cerebro en el sentido de las adicciones. No necesariamente ustedes necesitan saber todas las áreas del cerebro, ni meterse en lo que tiene que ver con la neurología. Pero sí es muy importante que sepan cuáles son
las partes del cerebro que realmente están afectadas, cuáles son las más importantes para poder saber que una persona puede resultar después de esa adicción, dejar maltrecho, como el núcleo accumbens, ¿sí? O sea que hay 3 o 4 puntos muy importantes que tienen que saberlo desde el punto de vista técnico. En el caso del núcleo accumbens, por ejemplo, que es tan importante para la vida de las personas adictas. Hoy es como haber sacado una tomografía de cerebro y haber hablado un poco de esto para que lo interpreten, más allá de verle la cara a la persona adicta o de saber su biografía particular. Es muy importante que también con tomografía en mano sepan a qué atenerse también con respecto a la parte técnica de lo que significa tener un cerebro sano y un cerebro que consume sustancias, ¿sí? Esto es, pero muy importante que ustedes puedan llegar a discernir. Y también discernir algo mucho más interesante, que es, tenemos un montón de sensaciones placenteras que podemos tener en forma saludable y no apelar a las drogas ni a los consumos compulsivos que llevan a la adicción. Muchas gracias por la atención dispensada. Sigan cuidándose, porque la pandemia que nos azota es traicionera y complicada. Y nos vemos la próxima clase. Saludos cordiales para ustedes. Muchas gracias.